Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes, siempre en este horario de entre las 11 y las 12 de la noche por la señal abierta de Canal 11 Televisión. Soy César Campos, junto a ustedes abordaré los principales temas del acontecer político nacional e internacional. El día de hoy fueron enterrados los 3 valerosos bomberos que fallecieron a consecuencia del pavoroso incendio que se desató en un almacén del Ministerio de Salud el pasado viernes. Nosotros hemos tenido un seguimiento muy preciso y exacto de todo lo que ha acontecido a lo largo de esta semana en relación a este hecho realmente penoso, y lo que se ha dado en decir por parte de las principales autoridades no son más que promesas de reivindicar al cuerpo voluntario de bomberos del Perú a efectos de poder otorgarles su seguro, mejorar sus condiciones económicas. Es decir, una serie de promesas que ojalá la veamos cumplidas. Por lo menos como periodistas no debemos perder la perspectiva de seguir apoyando y respaldando cualquier iniciativa que tenga como fin, como meta, favorecer al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de nuestro país. Y el día de hoy se realizó el llamado Consejo del Estado, convocado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a fin de poder tratar diversos temas relacionados a la lucha contra la corrupción que todo el aparato público debería desarrollar. La ausencia más lamentable, y tenemos que de verdad decir que ha sido penosa, ha sido la de la titular del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Luz Salgado, a través de una carta mediante la cual se excusa de asistir a este encuentro, señala que el llamado Consejo del Estado no está regulado por la Constitución, que ella no pretende cometer un desaire, pero que entiende que como titular del Poder Legislativo necesita realizar una coordinación previa y muy estrecha con todos los demás, con el colectivo, en todo caso, de diferentes opiniones de 6 bancadas que integran el Parlamento Nacional. Nosotros consideramos de que eso no es válido para excusarse de un encuentro que, ante todo, más allá de que no tenga ningún efecto vinculante, significa la buena disposición de todos los poderes del Estado para establecer algunos mecanismos de coordinación, algunos mecanismos coherentes de entendimiento que tanto lo necesita el país, y sobre todo por el factor político de fondo, porque sabemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no tiene una bancada mayoritaria, no tiene los resortes completos del Estado, y por lo tanto una convocatoria de esta naturaleza por lo menos obliga a la cortesía, obliga a la concurrencia con ese fin. Hay que ayudar a que la democracia funcione, hay que conversar, hay que demostrarle a la ciudadanía, a todo el pueblo peruano, que nuestra clase política sí es capaz de poder sentarse a conversar. Repetimos, lo del Consejo del Estado es verdad, eso solamente existe en algunas monarquías, no tiene ninguna regulación de tipo constitucional, pero evidentemente fue además creada y forzada como iniciativa de Antero Flores Arauz cuando presidía el Congreso en el periodo 2004-2005, cuando el presidente Alejandro Toledo tenía 9%, 8% de popularidad. Algunas bancadas hablaban incluso de ver la posibilidad de establecer la vacancia presidencial por las imputaciones que se le hacía, y por lo menos estos encuentros ayudaron a limar las tensiones. Lamentamos de verdad, yo desde esa perspectiva y con todo afecto hacia Luz Salgado, creo que debió concurrir a esta reunión, que se ha tratado en el Consejo del Estado convocado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, además una reunión a la que concurrió también el fiscal de la Nación, don Pablo Sánchez, así como el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona. Se han tratado precisamente algunas modificaciones legislativas, alguna participación de las instancias judiciales para mejorar esa lucha contra la corrupción. Víctor Ticona, por ejemplo, del Poder Judicial, propuso la creación de 6 juzgados anticorrupción a nivel nacional, con el objetivo de apoyar y fortalecer la lucha contra este flagelo. Para enfrentar este tema hemos propuesto entre los integrantes de esta reunión de trabajo medidas concretas, dijo Ticona. También con la finalidad de que no se le obligue a seguir todo un proceso judicial con gasto de defensa, sino que se pueda a la mitad de los procesos tener la posibilidad de ser exonerados de la responsabilidad penal. Esto en cuanto a unas propuestas, unos planteamientos de exoneración.
En fin, a esto, imagínense ustedes si el Poder Judicial, que también es un ente autónomo, es un poder del Estado absolutamente independiente, tiene la buena voluntad de concurrir, ¿cómo no lo va a hacer el Congreso? No envía de comprometerse a nada, ¿no? No envía de comprometerse a nada, solamente con el propósito de poder conversar. Bien, lo del tema de las bambas sigue siendo pues algo muy, muy sensible. Finalmente, como todos sabemos, el día de ayer ya se procedió al entierro del ciudadano Cereceda, el que fue muerto en este enfrentamiento con la policía. Hablaban algunos comuneros de traer incluso su cadáver a Lima en una marcha de sacrificio, exigiendo la presencia y el diálogo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el jefe del gabinete Fernando Zavala. Como se nombró incluso una comisión en la que el primer vicepresidente y ministro de Transportes, el señor Martín Vizcarra, podía concurrir, dijeron también no. La situación está entrampada y vamos a ver el siguiente informe que trata sobre el particular. Tras enterrar a comunero fallecido en Cotabambas, pobladores señalan que no se oponen a la minería, mientras autoridades locales hacen esfuerzos para retomar el diálogo, buscando salidas. Para el gobernador de Apurímac, Wilber Venegas Torres, queda claro que el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas no es antiminero. Queremos inversión minera con respeto a los derechos inherentes a las comunidades. Y yo creo que debe agotarse todas las instancias para evitar situaciones violentas y pérdidas de vidas humanas. Pero lo que sí queda claro es la desconfianza de los comuneros en los ofrecimientos hechos que nunca fueron cumplidos y son ahora la base de esta crisis. En realidad los comuneros desconfían mucho de las reuniones que se ha tenido. Ha habido muchos ofrecimientos en la gestión anterior. Venega Torres manifestó su esperanza que después de los funerales del comunero fallecido, el diálogo se pueda retomar. Esperamos de que la sociedad civil y las autoridades de Cotabambas, que habiendo enterrado hoy día a la víctima que lamentablemente hemos tenido, pueda el día de mañana poder mostrar su interés de dialogar. Y esperamos que el Ejecutivo persista en esta posición. Si bien es cierto que miembros del gabinete han señalado que el presidente Kuczynski no puede viajar a la zona en tanto permanezca la medida de fuerza, el gran reto de esta administración es resolver esta crisis con arreglo a ley y en beneficio de todos los peruanos. Efectivamente, así lo denominamos. Estamos buscando salidas y cuando hablamos en términos generales es porque creo que todos los peruanos debemos concurrir a encontrar una solución para ayudarnos a dilucidar el tema de las bambas y en realidad la conflictividad social en el Perú. Hemos recurrido por eso a invitar a un destacado politólogo, ex funcionario internacional, ha trabajado para la UNESCO, fue titular del Consejo Nacional del Ambiente, que presidió al Ministerio del Ambiente, el doctor Manuel Bernales, a quien le damos la más cordial bienvenida otra vez aquí en Palabra Libre, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Danos una lectura porque la conflictología ahora casi es una ciencia, ya es un tratado. Ya Conflictomanía. Conflictomanía y conflictología, ¿no? Porque sí, en realidad son muchos elementos y muy transversal, además la manera en que se tiene que afrontar esto. ¿Cómo estás observando tú este tema? A propósito también, y aprovechando tu presencia, porque está vivo el tema de Zaramurillo por el derrame del petróleo en la selva, ¿cómo estás focalizando ambas situaciones? Son bien diferentes. En el caso de las bambas, en este momento, nadie menciona la presencia de actores urbanos político-partidarios. Y ese es un dato que no ha sido subrayado por nadie, pero que yo he observado. ¿Es bueno o es malo? Me parece bueno en la medida en que no hay una mayor diversidad de actores y en la medida en que la presencia de partidos políticos introduciría elementos urbanos, ya que los partidos políticos tienen en el Perú una presencia fundamentalmente urbana. Impresionante, ¿no? Hace muchos años diríamos qué importante hubiera sido la participación más bien de los partidos políticos que según la Constitución están llamados a intermediar
Así es. entre la ciudadanía y las decisiones públicas. Pero precisamente por lo que tú dices, al mismo tiempo la desventaja es que no existan estos articuladores políticos. Efectivamente. ¿no? Yo no soy Porque antipartido ni mucho no, menos. así es, no, estás pero hay constatando una que ver realidad. las dos cosas, Exacto. sopesarlas. Segundo, después de mucho tiempo y luego de que se hicieran acusaciones de que ahí estaba presente Patria Roja, hasta los Hezbollah, en este momento me parece percibir con claridad una demanda comunera y una demanda campesina. ¿Por qué? Porque han establecido una asamblea provincial permanente, tipo comuna de las ideologías y de los mitos del populismo, no en el sentido actual de la palabra populismo, sino en el sentido que populismo tenía en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y de algunas organizaciones políticas del siglo XX. Entonces, hay una masa campesina, perdonando el uso de la palabra masa, un pueblo campesino de distintas comunidades que han decidido constituirse en asamblea permanente y que se expresan a través de sus alcaldes distritales y provinciales. Y son ellos los que están pidiendo una interlocución directa con algunas formalidades que hay que entender cómo funciona nuestro país, en el cual, por ejemplo, rechazaron la propuesta de que fuera el vicepresidente porque se hizo con un oficio que no tenía fecha. Luego se rechaza otra propuesta. Esa fue la primera, la de Gonzalo primera. Tamayo, que era el ministro de Perdón, Energía Gonzalo y Minas. Tamayo, tiene razón, así Y es. después así fue es. la propuesta, fueron escalando un poquito más el Poder Así es. Ejecutivo y la Sí, segunda discúlpame, propuesta. efectivamente, fue un error mío eso. En la segunda es la propuesta verbal de que vaya el vicepresidente y ministro de Transportes, que tiene el tema coyunturalmente central, no estructuralmente central, sino coyunturalmente central, que es el tema de la carretera, que ha sido presentado muy bien por el resumen que has adelantado. Entonces, esa demanda campesina, ¿qué significa? Que hay una movilización con sus patrones culturales de identidad. Si no se entiende eso y si se va con ojos urbanícolas o con miradas limeñas o de San Isidro, aunque sea de Chorrillos o de Comas, hay un error muy grave en la comunicación. ¿Cuáles son, a mi humilde manera de ver esto y con cierta experiencia en el terreno mismo de allá de las Bambas, antes de la minera y después de la minera, que existan dos momentos que son claves en toda negociación, por muy tensa que sea, y aquí el muerto ha sido más que nada por una circunstancia infeliz que ya ha sido caracterizada públicamente y que no voy a repetir. Y muy tensa, además. Y muy tensa, pero no hay una situación de guerra, por así decirlo, ¿me entiendes? Quiero darme a entender que no hay una situación que haya escalado a niveles incontrolables, está todavía en una situación manejable. Y en esas situaciones, e inclusive en situaciones mucho más tensas, siempre hay dos momentos. Primero, el que los que están en la situación de protesta acepten que vayan unos facilitadores a preparar un encuentro con las autoridades cuya composición pueden transar. El planteamiento máximo es con el presidente de la República. Eso resulta improbable, si no imposible. Y el planteamiento más probable es que sean otros ministros, que no serían los que ya han fracasado, porque, por último, a juicio de ellos, existe una imagen y una trayectoria negativa por parte de los equipos de Energía y Minas. Yo no me hago cargo de esta afirmación, no la suscribo, pero la señalo porque me parece una evidencia que no se puede ocultar. Lo dicen por radio, lo dicen en entrevistas. Ellos reiteran simplemente de que los actores del Poder Ejecutivo no han cumplido su promesa. Así es. Que son además acuerdos a nombre del Estado peruano tomados con anterioridad que ellos quieren que se ejecute. Efectivamente. Y el segundo elemento, aparte de los dos pasos que hay que dar, el segundo elemento sustantivo es un riguroso chequeo y cumplimiento de los compromisos en mesas y fuera de mesas. ¿Por qué digo fuera de mesas? Porque muchas veces los dirigentes comuneros y alcaldes, inclusive en algunos momentos con el presidente regional, han obtenido decisiones de que se van a hacer determinadas inversiones por parte del Poder Ejecutivo en ese departamento y en esas provincias. Y no hay que atender entonces solo lo de las mesas, sino también los otros compromisos. Y un elemento que me gustaría señalar,
En esta oportunidad, las comunidades que han tenido el mayor protagonismo y han sido un factor de inicio y de desencadenamiento, de factor precipitante de la crisis, son comunidades del distrito del Chalhuahuacho, donde se concentra más poder económico que en Yauri y que en otras provincias importantes del departamento del Cusco de un desarrollo relativo un poco mayor. En consecuencia, eso nos lleva a una pregunta: ¿hasta dónde y hasta cuándo el país va a seguir funcionando con el esquema de la inversión minera que establece zona de influencia directa, donde incluso ahí hay déficits, y zonas de influencia indirecta, partiendo del hecho de que la propiedad del subsuelo y las riquezas nacionales son de todos los peruanos a través de la administración? Y partiendo del hecho entonces de que el canon, que en algún momento se consideró un elemento de justicia social y de equidad, no ha funcionado como debiera ser. Entonces ahí detrás de esto hay este elemento de fondo que no tendrá que verse en el conflicto. El conflicto debe resolverse en la atención del cumplimiento de mesas, del cumplimiento de compromisos extramesa y de una priorización, porque sería imposible en este momento, sería imposible, aunque tuviéramos una cantidad de ingresos increíble por las exportaciones de minerales, sería imposible, digo, atender todas las demandas que se han acumulado a lo largo de varios años. Ahora, tú has dicho bien, hay zonas de influencia directa, otros indirecta, y cuando hablamos de indirecta, no son precisamente las comunidades o las localidades más accesibles digamos, al área de la explotación del yacimiento minero, sino que la están circundando. O sea, circundan todavía a los que tienen una influencia directa. ¿Por qué muestran ellos ese interés? ¿Por qué estas personas más alejadas del yacimiento minero quizás sean los que levantan la bandera más radical contra el mismo? No han sido necesariamente los más alejados. En este caso, César, hay una combinación. Hay comunidades alejadas y comunidades muy cercanas al Chalhuahuacho. Entonces, no es lo que se ha presentado en otros casos, típicamente lo que tú acabas de señalar. Acá hay una combinación de estos dos elementos. Mira, por una parte hay el hecho de que han bajado las contrataciones porque ya terminó la etapa de construcción. En la etapa de construcción de una mina que puede durar varios años, se ha llegado a emplear en este caso a cerca de 18, 19 mil obreros. O sea, una fuerza de trabajo muy importante, pero luego esto baja y se requiere utilizar una fuerza de trabajo calificada que no existe y que en consecuencia debería haber sido preparada antes o prepararse sobre la marcha. De acuerdo, no se ha previsto eso entonces. Así es, o sea, en todo caso, si se ha previsto, no ha resultado. No ha resultado, correcto. En segundo lugar, ha habido mucho dinero, hay muchísimo dinero y mucha gente ya dejó el campo y todo lo demás y ahora se dedican a tener, hay más 4x4 por cabeza ahí que en La Molina. Entonces significa que hay una masa monetaria que está distorsionando la producción material de bienes y de servicios y lo más importante, una expectativa de seguir contando con esto y de seguir exprimiendo a la mina. 3 elementos, Manuel, que puedas indicar tú, con la experiencia que tienes, que podrían ayudar a que el diálogo se retome, a que se encuentre una solución, porque finalmente, como se dice, todas esas comunidades aceptan en general el proyecto minero. Tienen el problema de la carretera, el transporte, el mineroducto que no se ha podido construir, la afectación. Mitos antropológicos como el tema de la propiedad, porque una de las cosas que se está demostrando en esto también, ¿quién es el propietario real? El Estado que ha recurrido a la misma comunidad que antes se sentía dueña de ella y que por lo tanto reclama también derechos posesorios o propietarios sobre la carretera. En fin, hay muchas cosas que Voy se a mezclan. responder tu pregunta de una manera absolutamente práctica y tal vez un poco inmediatista, para no entrar en una interpretación que sea absolutamente prominera, de pensar que la inversión minera tal cual está concebida trae la felicidad y el progreso del país, cuando efectivamente trae un crecimiento, ha traído crecimiento, pero una desigualdad territorial y entre grupos que es también evidente, basta estar ahí. No hay que descubrir que el agua hierve ni consultar a la OSD para saber que eso es así, hay que pasearse por allá por lo menos para saber que eso es así. Y por otro lado, aquellos que dicen que la minería es perversa, que hay que acabar con ella. Entonces lo práctico es, uno, que puedan conversar personas que sean mutuamente aceptables.
Que se reconozcan como interlocutores válidos. Mutuamente aceptar, y que no sea a través de viaja una comisión con las fotos y el aparato propagandístico y demás, no, sino como se hacen los contactos políticos en cualquier parte del mundo, César. Se trabaja en silencio, se trabaja con discreción, se trabaja con confianza, y eso puede durar unas horas o puede durar 3 días. Ellos se pondrían de acuerdo para ver entonces a quiénes van a recibir, y para que aquellos que quieren que vayan, ¿no?, acepten ir efectivamente. Y lógicamente nadie va a decir que vayan nuevamente viceministros o que vaya el presidente de la República del otro lado. Es decir, tiene que haber una transacción y una moderación. Y me parece que por el hecho de que no ha habido un escalamiento tan grande como se ha dado en otros sitios, y esta muerte que deploramos y censuramos ha sido un hecho, digamos, que ha sido parte de las deficiencias de la intervención del aparato del Estado, en este caso el control del orden público, que es absolutamente necesario. Claro. Yo ministro, yo presidente, no voy a ir a un sitio en que me están cortando la carretera, porque entonces me están obligando a renunciar a mi deber constitucional de mantener el orden público y de proteger el libre tránsito de bienes y de personas. Entonces creo que hay que mirar las cosas con un sentido completamente pragmático, de mutua aceptación, con una fase de preparación y una fase de encuentro. A mí me hubiera gustado que hoy día, que asistí invitado a un evento que llaman oración, desayunos de oración, donde el presidente Kuczynski ofreció su mandato y su persona, lo ofreció al corazón de Jesús. Al corazón de Jesús, y la presidenta del Congreso un poco más y hace llorar a toda la audiencia, ambos dos coincidiendo, pero ninguno mencionó que la misericordia de la cual habla el Papa este año, de la misericordia, debería ser un criterio traducido pragmáticamente para buscar un acercamiento. Pero ojalá que aunque no lo hayan dicho, claro, esto se lleve a la práctica. Yo diría que es el sentido común con un valor agregado que viene del Vaticano. Manuel Bernales, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, César. Me obligas a pensar, muchas gracias. No, qué ocurrencia, al contrario, le das muchas luces a nuestro público, porque evidentemente hay que tener experiencia, conocimiento y profundidad para saber cómo podemos destrabar, ya que la palabra está de moda, ¿no?, esta clase de problemas. Manuel Bernales, politólogo, estuvo con nosotros. Una breve pausa, venimos con Fabián Bayas, internacionalista. Se vienen las elecciones de los Estados Unidos y eso está muy caliente. Ya regresamos.